Shalom a todos. Bueno, ya en casa, llegué ayer a la noche y me encontré con un pedido de un compañero de estudios, Benigno, que me pidió, claro, hace mucho que estamos juntos, y me hizo un pedido como si le hace a un rabino. Me dijo, ¿cuál es la ley, la halajá, dentro de la religión judía para Purim? Claro, esta es una pregunta que se le hace a un rabino. Nada de cuentitos, eh, nada de historietas. Concretamente, ¿cuál es la ley para, para Purim? Y hoy me levanté a las 4 de la mañana y, claro, como se acerca Purim, lo que hice fue escribir esta publicación. Antes que nada, siempre me olvido de promocionar el libro que he escrito, El Sendero a la Conversión al Judaísmo Ortodoxo, que lo he escrito simplemente para que no se dejen engañar por gente inescrupulosa que se dedica a sacar dinero para hacer pseudas conversiones que no tienen ningún valor. También quiero agradecer a todos los que colaboran de distinta manera, ya sea económicamente, dando like, comentario, todo ayuda, todo suma. Bueno, entonces vamos directamente eh, a cuál es la halajá. La halajá con respecto a Purim. La lectura de la Megilá de Esther es una práctica esencial en la celebración de Purim, la festividad judía que conmemora la salvación del pueblo judío en el antiguo imperio persa. Según la narrativa bíblica, la reina Esther y su primo Mordejai, lograron frustrar los planes del malvado Amán, eh, que buscaba exterminar a los judíos. La Megilat Esther, también conocida como el libro de Esther, relata estos acontecimientos y su lectura es una mitzvah, es un mandamiento, atención, que debe ser cumplido tanto por hombres como por mujeres en Purim. La importancia de la lectura de la Megilá radica en su capacidad para transmitir las enseñanzas y valores fundamentales de la festividad de Purim. A través de la lectura se recuerda la importancia de la fe, la valentía y la solidaridad de momentos de adversidad. Además, se destaca el papel de la providencia divina en la protección y la salvación del pueblo judío. Desde el punto de vista de la halajá, la ley judía, la lectura de la Miglá debe realizarse en voz alta y en presencia de una congregación para cumplir con el precepto publicar el milagro, que ocurrió en los tiempos de Esther y Mardoqueo. Es costumbre que los asistentes hagan ruido con matracas o instrumentos similares cada vez que se menciona el nombre de Amán como símbolo de desprecio hacia el enemigo de los judíos. La lectura de Purim, la celebración de Purim y la lectura de la Megilá de Esther son momentos de alegría y festividad en los que se recuerdan los valores de justicia, valentía y fe que han guiado al pueblo judío a lo largo de su historia. Este año la lectura comienza el 23 de marzo por la tarde y termina el 24 de marzo por la noche, siendo una ocasión para reflexionar sobre el pasado y reafirmar la identidad y la unidad de la comunidad judía. Vamos a profundizar en 15 aspectos halágicos, o sea, la ley judía, relacionado con esta lectura. 1.
Obligación de escuchar la Megilá. Todo judío, incluyendo hombres, mujeres, niños, que haya alcanzado la edad de la educación religiosa, que generalmente comienza a los 6, 7 años, está obligado a escuchar la lectura de la Megilá, tanto en la noche de Purim como al día siguiente. La obligación de las mujeres de escuchar la Megilá se basa en el principio Af-en Ayu Bioto Anes, que la traducción al castellano sería que ellas también estuvieron involucradas en este milagro, ya que Esther, una mujer, jugó un papel crucial en la historia de Purim. La importancia de escuchar la Megilá se extiende más allá de la mera audición de las palabras. Se considera que cumplir con este mandamiento requiere entender y absorber el mensaje y las enseñanzas que transmite la historia de Esther. Por lo tanto, es aconsejable que aquellos que escuchan la Megilá sigan los textos en un libro impreso, un pergamino para mejorar su comprensión y concentración. Además, la halajá, la ley judía, establece que la Megilá debe ser leída de un rollo escrito a mano, conocido como pergamino de Esther o Megilat Esther, y no de un libro impreso. Este pergamino debe ser preparado de acuerdo con normas específicas que son similares a las utilizadas para la escritura de un Sefer Torah. En resumen, la obligación de escuchar la Megilá de Esther es un mandamiento central en la celebración de Purim, que enfatiza la importancia de recordar y reflexionar sobre la historia y los valores que representan esta festividad. 2. Lectura pública y comunitaria. La Megilá se lee típicamente en una congregación, en la sinagoga, para cumplir el principio de Pirsumei Nisa o Pirsum Nes, que significa publicidad del milagro, destacando así la naturaleza milagrosa de los acontecimientos. La lectura comunitaria no solo sirve para cumplir con este mandamiento, sino que también fortalece el sentido de comunidad y unidad entre los miembros de la congregación. Escuchar la Megilá en grupo refuerza la idea de que el milagro de Purim fue una experiencia compartida por todo el pueblo judío y que su celebración es un acto colectivo de agradecimiento y recordatorio. Sin embargo, si alguien no puede asistir a una lectura comunitaria por razones de salud, distancia o cualquier otro impedimento, puede cumplir la mitzvah escuchando la Megilá en un grupo más pequeño o incluso en privado. Aunque la preferencia siempre es la lectura pública, la ley judía reconoce la importancia de asegurar que cada individuo tenga la oportunidad de cumplir con este mandamiento. Por lo tanto, se hacen arreglos para las lecturas adicionales, por ejemplo, en hospitales, residencias de ancianos y otros lugares donde las personas pueden tener dificultades para asistir a una sinagoga. Es importante mencionar que incluso en una lectura privada o en un grupo pequeño se deben seguir las mismas normas alágicas que en una lectura pública, incluyendo la utilización de un pergamino de Esther y la observancia de las reglas de pronunciación y entonación adecuadas. 3. Lectura en un pergamino. La Megilá debe ser leída en un rollo escrito a mano en hebreo, cumpliendo con las leyes de la escritura sagradas. Este aspecto de la mitzvah enfatiza la conexión directa con la tradición y la autenticidad de la experiencia religiosa. El pergamino, conocido como Megilat Esther, debe estar completo y correctamente preparado según las leyes de Safrut, que son las leyes de la escritura de textos sagrados, que incluyen requisitos específicos sobre el tipo de tinta, el material del pergamino y las formas de las letras. La preparación y el uso del pergamino de Esther resaltan la importancia de preservar la integridad y la santidad de los textos judíos. Al leer la Megilá
en un rollo escrito a mano, se mantiene una conexión tangible con las generaciones pasadas que han celebrado Purim de la misma manera. Esta continuidad histórica y cultural es un elemento clave en la observancia de la festividad, como también es un elemento clave en todo lo relacionado con la religión judía. La lectura de un libro impreso no cumple con la mitzvah, ya que carece de la santidad y la autenticidad requerida para la lectura de la Megilá. Por lo tanto, se hace hincapié en la importancia de acceder a un pergamino adecuadamente preparado para la celebración de Purim, asegurando así que la mitzvah se cumpla de manera apropiada y significativa. Vuelvo a repetir, esta es la ley religiosa, la halajá religiosa de la religión judía, evidentemente. Eh, lo que se hace inicialmente es abrir todo el pergamino y a medida que se va leyendo, se va cerrando. 4. Bendiciones antes y después de la lectura. Antes de comenzar la lectura de la Megilá se recitan 3 bendiciones que marcan el inicio de esta ceremonia solemne y significativa. La primera bendición, al Mikra Megilá, se enfoca en la mitzvah específica de leer la Megilat Esther, conectando directamente con la tradición y el mandamiento de escuchar la historia de Purim. La segunda, She'asa Nisim, sobre los milagros realizados. Agradecer a Dios por los milagros realizados para nuestros ancestros en esos días. En este tiempo, resaltando la naturaleza milagrosa de los eventos de Purim. La tercera bendición, Sheheyanu, expresa gratitud por haber alcanzado este momento, reconociendo la importancia de cada festividad judía en la continuidad de la fe y de la vida. Sheheyanu se recita una vez cada año en cada festividad. Después de la lectura se recitan la bendición de Araf et Ribeinu, la cual agradecemos a Dios por la lucha en nuestra batalla y por la salvación proporcionada. Resumiendo el tema de la victoria y la supervivencia de la historia de Purim, esta secuencia de bendiciones antes y después de la lectura de la Megilá enmarcan la lectura dentro de un contexto de gratitud, memoria y celebración religiosa. Estas bendiciones no solo preparan al individuo para escuchar atenta y reflexivamente la Megilá, sino que también enlazan la experiencia personal con la colectiva, recordándonos la importancia de la comunidad y la solidaridad en la observancia de las mitzvot, de los mandamientos. La recitación de estas bendiciones es un momento de reflexión y reconocimiento de la continuidad de la fe judía a través del tiempo y las generaciones. 5. Atención y concentración durante la lectura. La escucha atenta y consciente de cada palabra de la Megilá es fundamental para cumplir con la mitzvah de manera adecuada. Esto subraya la importancia de la Megilá, no solo como un texto a ser recitado, sino como una historia que debe ser escuchada y comprendida. La atención plena durante la lectura asegura que el mensaje y las enseñanzas de Historia de Esther sean internacionalizados por los oyentes. Si por alguna razón se pierde alguna palabra durante la lectura pública, es necesario leerla en un texto impreso para cumplir con la mitzvah. Esto destaca la importancia de cada palabra en la narrativa y la necesidad de una comprensión completa del texto. No obstante, la lectura del pergamino sigue siendo esencial para la observancia adecuada de la mitzvah. No se deben realizar interrupciones
durante la lectura, lo que refleja la seriedad y la solemnidad del acto al escuchar la Megilá. La concentración y el respeto por la lectura son esenciales para mantener la atmósfera de reverencia y reflexión que caracteriza esta mitzvah. La atención completa del texto durante la lectura de la Megilá no solo es una cuestión de cumplimiento ritual, sino también una expresión de respeto y aprecio por la historia y los valores que representa. La observancia cuidadosa de esta mitzvah fortalece la conexión personal y comunitaria con la tradición y la historia judía. 6. Variaciones en la lectura. Durante la lectura de la Megilá se emplean ciertas variaciones en la entonación y el volumen para resaltar aspectos específicos de la historia. Por ejemplo, los nombres de los 10 hijos de Amán se leen en voz más alta o con un tono diferente, lo que subraya la importancia de este pasaje en la narrativa de la derrota de los enemigos de los judíos. Esta variación en la lectura no son meramente ornamentales, sino que tienen el propósito de enfatizar y profundizar en la comprensión de los elementos relatados. Además, es costumbre que la congregación hagan ruido con matracas o golpes en la mesa o los pies cuando se menciona el nombre de Amán, como una forma de borrar simbólicamente su nombre y expresar el rechazo a su maldad. Esta práctica es conocida como la Shemirat Amán, el borrado de Amán. Es una expresión de la alegría y victoria sobre los enemigos del pueblo judío. Sin embargo, es importante que este ruido no interfiera en la obligación de escuchar cada palabra de la Megilá. Por lo tanto, se debe hacer en momentos específicos y de manera que no impida la comprensión de la lectura. Normalmente cuando se hacen estos ruidos, el que lee para un poco, no sigue leyendo, para que se pueda hacer ruido. Esta variación y costumbre en la lectura de la Megilá añaden una dimensión adicional a la experiencia de Purim, enriqueciendo la celebración con simbolismos y expresiones de júbilo. Al mismo tiempo se mantiene el enfoque en la importancia de escuchar atentamente cada palabra de la Megilá para cumplir con la mitzvah de manera adecuada. 7. Leyendo para otros. La práctica de leer la Megilá en nombre de otras personas se basa en el principio de Shomea Kekoré, que es escuchar es como recitar, es como leer, que permite a un individuo cumplir con la mitzvah de la lectura a través de la escucha atenta de la recitación de otro. Esta norma es fundamental en la observancia comunitaria de Purim, ya que permite que un lector calificado recite la Megilá en voz alta para toda la congregación, facilitando así que todos los presentes cumplan con su obligación. Esto se hace a menudo, inclusive cuando se reza. Eh, Para que esta práctica sea válida, tanto el lector como los oyentes deben tener la intención de cumplir la mitzvah. O sea, hay que hacerlo con kavaná, con intención. La mitzvah, el lector debe tener en mente que su recitación eh, es cumplir con la mitzvah para sacar, para, para sacar a todos como Shomea Kekore, como que están cumpliendo todos la mitzvah. El lector debe tener en mente que su recitación está destinada, como dije, a cumplir con la obligación de escuchar
como si estuvieran recitando. Esta intención compartida es esencial para que la lectura sea considerada válida por todos los participantes. La lectura comunitaria de la Megilá en la sinagoga no solo cumple con el mandamiento de escuchar la Megilá, sino de también refuerza el sentido de unidad y solidaridad dentro de la comunidad. Al experimentar juntos la lectura de la Megilá, los miembros de la congregación comparten una conexión espiritual y cultural, reafirmando su compromiso colectivo con las tradiciones y valores judíos. 8. La importancia de la alegría de Purim. La lectura de la Megilá no es solo un acto de cumplimiento de una mitzvah, sino también una expresión de la alegría y el agradecimiento por la salvación del pueblo judío. La festividad de Purim se caracteriza por su atmósfera de júbilo y celebración, reflejando la naturaleza milagrosa de los acontecimientos que se conmemoran. Por lo tanto, es tradición que la lectura de la Megilá se realice en un ambiente festivo, con la comunidad reunida para celebrar juntos. Este ambiente de festivo, de fiesta, no solo honra la memoria de la salvación del pueblo judío, sino que también fomenta la unidad y la alegría colectiva. La lectura de la Megilá se convierte en el centro de una celebración comunitaria que incluye cantos, disfraces y expresiones de felicidad. Después de la lectura, es común que se realicen festividades adicionales, comidas festivas y se intercambien regalos de alimentos, Mishloach Manot, entre amigos y festividades. Mishloach Manot son regalos que hay que mandar. O sea, uno no puede entregar el regalo. O sea, tiene que haber una persona que dé el regalo en nombre de. Esto se hace entre amigos y familiares. Además, se da especial importancia a la práctica de dar donativos a los pobres, que son Matanot le Evionim, cumpliendo así con el mandamiento de compartir la alegría de Purim con aquellos que son menos afortunados. En resumen, la alegría y la generosidad son aspectos centrales en la celebración de Purim. La lectura de la Megilá y las festividades asociadas a ellas reflejan el espíritu de gratitud, alegría y solidaridad que caracteriza esta festividad. 9. Tiempo de la lectura. La lectura de la Megilá debe realizarse en dos momentos específicos, durante la noche de Purim y luego repetirse durante el día. Este requisito subraya la importancia de conmemorar los eventos de Purim, tanto en la oscuridad de la noche como en la luz del día, simbolizando la transformación de la angustia a la alegría que experimentó el pueblo judío. La lectura nocturna suele hacerse al anochecer después de la oración de Arvit. Este momento se elige para marcar el inicio de la festividad y para asegurar que la lectura se realice en un momento en que la mayoría de la comunidad pueda participar. La noche de Purim se convierte así en un tiempo de reunión y celebración comunitaria, iniciada por la lectura solemne de la Megilá. La lectura diurna, por otro lado, se realiza generalmente por la mañana después de la oración de Shacharit, que es la oración matutina. Esta lectura matutina asegura que la historia de Purim se recuerda y celebra también durante las horas diurnas, reafirmando la relevancia continua de los eventos de Purim en la vida del pueblo judío. Es importante cumplir con estos tiempos para satisfacer adecuadamente la mitzvah. La observancia de la lectura de la Megilá, tanto en la noche como en el día, refleja la dualidad de la experiencia de Purim, marcando por la oscuridad de la amenaza y la luz de la salvación.
y subraya la importancia de recordar y celebrar la protección divina en todos los momentos de la vida. 10. Corrección durante la lectura. La precisión de la lectura de la Megilá es sumamente importante, ya que cada palabra y frase contribuye al significado completo de la historia de Purim. Si el lector comete un error en la lectura de una palabra o frase que cambia el significado del texto, es esencial que se corrija y se vuelva a leer correctamente, como se hace con la lectura de la Torá. Esto asegura que la mitzvá se cumpla de manera adecuada y que la integridad del relato se mantenga. Los oyentes también tienen la responsabilidad de seguir atentamente la lectura y asegurarse de que sea precisa. Esto no solo implica escuchar cada palabra, sino también comprender el significado del texto para poder identificar posibles errores. La participación activa de los oyentes en la corrección de la lectura refleja la importancia comunitaria de la Megilá y el compromiso compartido con la observancia precisa de la mitzvah. La necesidad de correcciones durante la lectura subraya la seriedad con la que se aborda la lectura de la Megilá en la tradición judía. La precisión en la recitación del texto es una expresión de respeto por la santidad de la Megilá y por la importancia de los eventos que conmemora. 11. Respeto por el rollo de la Megilá. El rollo de la Megilá es un objeto sagrado que contiene la narrativa central de la festividad de Purim. Como tal debe ser tratado con el máximo respeto y reverencia, al igual que cualquier texto sagrado en la tradición judía. Este respeto se manifiesta en la forma en que se mantiene y se cuida el rollo. Al leer la Megilá debe ser enrollada y desenrollada cuidadosamente, evitando cualquier acción que pueda dañar el pergamino o las letras. Además, no se debe colocar nada encima del rollo, como libros u otros objetos, incluso la mano, para preservar su santidad y evitar su deterioro. Después de la lectura de la Megilá se guarda en un lugar seguro y honorable, protegido de elementos que puedan dañarla. Este cuidado y el respeto por el rollo de la Megilá no solo aseguran su preservancia física, sino también refleja la importancia espiritual y cultural de la Megilá en la vida judía. El tratamiento respetuoso del rollo de la Megilá es una expresión tangible de la veneración por la palabra escrita y la historia sagrada y sirve como un recordatorio constante de la presencia y la providencia divina en la historia del pueblo judío. 12. Participación de la comunidad. La mitzvá de escuchar la Megilá, aunque es un mandamiento individual, se enfatiza enormemente en el contexto de la práctica comunitaria. La festividad de Purim es una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y celebrar juntos la salvación del pueblo judío. Se alienta que toda la comunidad, incluido niños y ancianos, se reúnan para escuchar la lectura de la Megilá. La inclusión de todos los miembros de la comunidad, independientemente de su edad o nivel de conocimiento, subraya la idea de que la salvación de Purim fue una experiencia colectiva y que su celebración también debe ser compartida por todos. La participación comunitaria en la lectura de la Megilá refuerza el sentido de unidad y celebración colectiva. Es una expresión de la solidaridad judía y un recordatorio de que la fortaleza del pueblo judío radica en su unidad y su capacidad para reunirse en un momento de alegría y rectitud y gratitud. Al escuchar juntos la Megilá, la comunidad no solo cumple con la mitzvah,
sino que también reafirma su compromiso compartido con las tradiciones judías y la memoria colectiva de su historia. Esta participación comunitaria es un componente esencial en la celebración de Purim y refleja el espíritu y júbilo de la unidad que caracteriza esta festividad. 13. Adaptación para personas con discapacidad. La inclusión y accesibilidad son aspectos importantes en la observancia de las mitzvot, de todas en general. Y la festividad de Purim no es una excepción. Se hacen esfuerzos significativos para garantizar que todos los miembros de la comunidad, incluidas las personas con discapacidad, puedan cumplir con la mitzvah de escuchar la Megilá. Para las personas con discapacidad auditivas, algunas comunidades organizan lecturas especiales de la Megilá con interpretación en lenguaje de señas, permitiendo así que quienes tienen dificultades auditivas participen plenamente en la celebración. Además, se pueden utilizar sistemas de amplificación de sonidos o dispositivos de asistencia auditiva para facilitar la escucha de la lectura. En el caso con personas con discapacidad visual, se pueden proporcionar textos de Megilá en forma accesible como braille o con letras más grandes para que puedan seguir la lectura junto con el resto de la congregación. Esto asegura que todos los miembros de la comunidad tengan la oportunidad de experimentar la alegría y el significado de Purim. Estas adaptaciones reflejan el compromiso de la comunidad judía con la inclusión y el respeto a la dignidad de cada individuo, al garantizar que todos puedan o podamos participar en la mitzvah de escuchar la Megilat, se fortalece la unidad comunitaria y se afirma la importancia de la accesibilidad en la práctica religiosa. 14. La Megilá en la diáspora. La celebración de Purim y la lectura de la Megilá tiene una particularidad en ciudades que estuvieron amuralladas en tiempos de Josué, como por ejemplo Jerusalén. En estas ciudades, Purim se celebra un día después del Purim tradicional, y esta jornada adicional se conoce como Shoshan Purim. La razón de esta diferencia se basa en la narrativa del libro de Esther, que relata que mientras la mayoría del reino persa, la victoria de los judíos y la derrota de sus enemigos se logró en el 13º día del mes de Adar, en la ciudadela de Shoshan, la lucha continuó un día más. Por lo tanto, en ciudades con características similares a Shoshan, es decir, que estuvieron amuralladas en tiempos de Josué, la celebración y la lectura de la Megilat se extiende al 14º y al 15º día de Adar. En estas ciudades, la Megilat se lee tanto en Purim, el 14 de Adar, como en Shoshan Purim, el 15 de Adar, lo que refleja la prolongada celebración de la victoria en Shoshan, narrada en el libro de Esther. Esta doble lectura subraya la importancia de recordar y celebrar la salvación del pueblo judío en todas las circunstancias y ubicaciones históricas. La observancia de Shoshan Purim y la lectura adicional de la Megilá en ciudades amuralladas es un ejemplo de cómo las tradiciones judías se adaptan y reflejan la diversidad de experiencias y contextos históricos del pueblo judío. Cabe destacar también que si una persona que tiene su residencia en una ciudad amurallada, en el momento de la celebración de Purim, se encuentra en otra ciudad, tiene que celebrar los 2 días, por más que se encuentre en una ciudad
que no esté amurallada porque su lugar de residencia es la de una ciudad amurallada. 15. Reflexiones y gratitud. Más allá de ser un simple relato histórico, la lectura de la Megilá de Esther es un momento profundo de reflexión y gratitud, en una oportunidad para recordar el coraje y la astucia de la reina Esther y de Mardoqueo, cuyas acciones fueron cruciales para la salvación del pueblo judío en el antiguo imperio persa. La historia de Purim es una invitación a reflexionar sobre las lecciones de fe y valentía que se desprenden de la narrativa. La intervención divina, a menudo oculta en los eventos cotidianos, es un tema central en el libro de Esther. A pesar de que el nombre de Dios no se menciona explícitamente en la Megilá, su presencia y providencia se perciben a lo largo de toda la historia, recordándonos la importancia de la fe y la confianza en momentos de incertidumbre y peligro. La alegría en Purim no se limita a la celebración de la supervivencia física frente a la amenaza de exterminio. Es también un reconocimiento de la preservación del espíritu y los valores judíos a lo largo de los siglos. La festividad subraya la resiliencia y la fortaleza de la identidad judía, incluso en las circunstancias más adversas. La lectura de la Megilá, por lo tanto, es un acto de gratitud por la protección divina y la fortaleza del pueblo judío. Es un recordatorio de que a pesar de los desafíos y las persecuciones a lo largo de la historia, el espíritu y los valores judíos han prevalecido y continúan guiándonos en el presente y hacia el futuro. En resumen, la lectura de la Megilá de Esther en Purim es una mitzvah llena de significado y alegría. Es una oportunidad para reunirse como comunidad, recordar la historia de la salvación del pueblo judío y celebrar la continuidad de la tradición judía. La observancia de las leyes alágicas asegura que esta práctica se realice con reverencia y respeto, manteniendo vivas las enseñanzas y valores de la fe judía. Esta celebración no solo conmemora un evento histórico, sino que también refuerza la identidad y los valores compartidos de la comunidad judía. Y a través de la lectura de la Megilat, los judíos de todo el mundo nos conectamos con nuestro pasado, fortalecemos nuestro presente y miramos hacia el futuro con esperanza y determinación. La alegría de Purim, manifestada en la lectura de la Megilá, las festividades y la generosidad hacia los demás, es un reflejo del espíritu indomable del pueblo judío. Es un recordatorio de que a pesar de las adversidades, la fe, la esperanza y la unidad pueden prevalecer. En definitiva, la lectura de la Megilá de Esther es una expresión vibrante de la vida judía que combina la solemnidad de la tradición con la alegría de la celebración. Es un momento para apreciar la riqueza de la herencia judía y comprometerse una vez más con sus valores eternos. Esto es la halajá, la ley. Todo exceso que se malentiende, todo lo que no tenga que ver con esto, no es halajá, no es ley, es mala interpretación. Purim Sameach para todos.